Hermanos y hermanas y todos los que tienen el privilegio de participar de este estudio, les damos una cordial bienvenida en el nombre de nuestro Dios y nuestro Maestro Jesús y nuestro Salvador. Vamos a continuar estudiando en este día el estudio que estamos llevando a cabo durante este tiempo libre que Dios nos ha dado. Dios realmente es un Dios que conoce las necesidades de los que realmente tenemos esa sinceridad, ese deseo de la salvación, ese deseo de tener el carácter de Cristo, ese deseo de ya no vivir en este mundo, porque este mundo nada bueno puede darnos. Ya el mundo está ya avanzando hacia la crisis final y por lo tanto entonces Dios nos ha dado estos días de gracia y ahora nosotros podemos recibir el alimento para la vida espiritual. La palabra de Dios, que es el medio que Dios ha provisto para llamarnos. El amor de Dios nos puede atraer y la ley de Dios, la palabra escrita, puede mostrarnos nuestra verdadera condición, puede crear una necesidad urgente de que nosotros renunciemos al pecado que está en nosotros. Como apóstol Pablo en Romanos 7 dice, el pecado que mora en mí. Ese es el egoísmo, la raíz de todos los males. El yo lo llama el espíritu profecía. Nosotros necesitamos aprovechar este tiempo entonces para compartir el evangelio, las buenas nuevas, porque la palabra de Dios tiene poder si nosotros ejercemos fe y creemos que Dios tiene algo diferente, algo nuevo, algo que puede solucionar nuestra vida y la de nuestra familia y la de todas las personas con quienes tengamos que todavía vernos, hablar y tratar con ellos. Ese es el deseo que nos inspira a estudiar cada día, por lo menos una hora de estudio. Deseado toda la gente dice, por lo menos mínimo una hora debemos estudiar para empezar. Pero eso irá aumentando porque si nosotros aceptamos a Cristo, el dueño del tiempo, Él nos va a dar tiempo. Su tiempo es la eternidad. A Él el tiempo le sobra y nos puede conceder. Con esta fe entonces vamos a continuar estudiando. Estamos estudiando la serie de la justificación por la fe. Estamos ya en el estudio número 7, si no me equivoco. Y estamos estudiando ya acerca de la conversión. Porque para comprender, para recibir el último mensaje de misericordia al mundo, Cristo nuestra justicia, necesita conversión, necesita entrega, necesita nuevo nacimiento. Jesús dijo, ustedes tienen que desechar al odre viejo, tienen que desechar a la planta mala, ustedes tienen que desechar, dice, la naturaleza pecaminosa. Ahora sí, dice, yo puedo empezar el trabajo de darnos una nueva vida. Estamos en ese estudio. Ayer hemos estudiado la parte del hombre. La parte del hombre está dividida en dos grandes partes. Lo que el hombre es en sí, internamente, y lo que tiene externamente. Ayer hemos estudiado lo que tiene externamente. Necesitamos renunciar a todo lo que hemos recibido como herencia de nuestros padres. Y tenemos que renunciar a todo lo que hemos adquirido, lo que hemos acumulado, lo que hemos juntado, lo que tenemos, todos nuestros bienes, sean bienes palpables o no palpables, pero son bienes visibles, lo que vemos. Todo lo que el ojo humano puede ver, entonces es más fácil de renunciar y ponerlo en las manos de Dios. El llamado dice que nosotros debemos llegar al pie de la cruz, donde Cristo nos está esperando, y llevar nuestras cargas de esta vida. Esas son las cargas de esta vida, los afanes. Todos los días nosotros salimos a buscarnos la vida. Todos los días enfrentamos los problemas de esta vida. Todos los días el enemigo también pone tentaciones, obstáculos. Así que nuestra vida se ha convertido realmente ya no en vida. Esa vida de cuidados, dice, y tenemos que cuidar también las cosas que hemos adquirido.
tenemos que cuidar nuestro trabajo, nuestro estudio, qué sé yo. Esas cargas, dice, hay que entregar al Señor Jesús para que Él pueda entrar a nuestro corazón. Porque esas cargas, dice, que están amontonados en la puerta de nuestro corazón, afuera. Y no va a entrar Jesús, dice, si nosotros no estamos dispuestos a renunciar. Si decimos, Señor Jesús, de todo corazón, estas cosas ya no me sirven, te entrego para que tú lo uses. Son las riquezas de maldad, dice Pablo en Lucas capítulo 16. Esas riquezas de maldad que hemos acumulado, Señor, te entregamos. Ahora el Señor es poderoso para poder limpiar de la puerta de nuestro corazón, para que haya pase libre, para que Él pueda entrar. Eso es lo que ayer hemos estudiado. Cuando Cristo entra al corazón, dice, aceptamos a Cristo, las cosas de este mundo pierden su valor. Ya no nos gusta, ya no nos agrada, ya no queremos tener, y solo nos ocuparemos en la salvación. Así que, pero ahora necesitamos terminar un poquito eso. Si nosotros entregamos nuestros bienes y todo, entonces, ¿qué será de nuestra vida? Quizás no tengamos tiempo para estudiar acerca de este estudio de los bienes de este mundo, pero por lo menos vamos a tener una idea. ¿Qué va a pasar con nosotros, con el hombre nuevo, con el hombre espiritual? ¿Con qué va a vivir? ¿De qué va a vivir? ¿Qué va a hacer de su vida? Vamos a leer aquí en este libro. Vamos a leer en este libro de Primeros Escritos, página 49. Antes leamos Cristo triunfante, 126. Cristo triunfante, 126. Dice así: aparentemente algunos no participarán en el conflicto en ninguno de los lados. Parecerá que no toman partido contra la verdad, pero no se adelantarán osadamente por Cristo por temor a perder propiedades o sufrir reproches. Los tales serán contados con los enemigos de Cristo. Entonces, ¿por qué Dios pide todas nuestras posesiones? Porque llegará un momento difícil, la crisis, angustia, los poderes de este mundo nos querrán dominar y no podremos liberarnos. Entonces dice, y será tiempo de levantarse y hacer conocer a Cristo, el Salvador, el Evangelio, la medicina, la solución para los problemas de este mundo. Pero eso va a implicar, tenemos que salir de la casa. El Espíritu Santo está dispuesto a llevarnos. Pero dice, por temor a perder nuestras propiedades y dejar las cosas, y para no sufrir reproche de nuestra familia, de los amigos, vecinos, prácticamente no participaremos en esa batalla entre el bien y el mal. En otras palabras, en el fuerte pregón. Y seremos contados con los enemigos de Cristo. Hablando de ese tiempo, Primeros Escritos, página 49, dice así: pero que muy luego el inminente azote se descargaría sobre ellos y les arrebataría todas sus posesiones, y entonces sería demasiado tarde para sacrificar los bienes terrenales y allegar un tesoro en el cielo. Así que el inminente azote, dice, pronto se descargará. Pronto las leyes serán severas y fuertes para que nosotros podamos seguir desenvolviéndonos en este mundo. Entonces, si no cumplimos con las leyes, seremos arrebatados, dice, de nuestras posiciones. Perderemos el trabajo, perderemos las cosas. Dios no quiere eso. Por eso dice, cuando uno acepta a Cristo es mejor que pongan en las manos de Cristo. Él es sabio y poderoso para hacer el uso correcto, no se equivoca como nosotros. Sigue diciendo: después vi de nuevo a quienes no querían vender sus bienes terrenales para salvar a las perecientes almas, enviándolos la verdad mientras Jesús permanecía ante el Padre, ofreciendo por ella su sangre, sus sufrimientos y su muerte, y mientras los mensajeros de Dios aguardaban dispuestos a llevarles la verdad salvadora a fin de que reciban el sello del Dios vivo.
En ese tiempo difícil, dice, cuando ya no se pueda vender ni comprar, ¿no? O cuando ya no haya compradores. Es como en este tiempo. Si quisiéramos vender en estos días, nadie no nos compraría. Ni la ley no permitiría vender, porque no podemos salir. Así llegará un tiempo aún más difícil, dice. En ese tiempo, entonces, ¿qué pasará? No podremos, dice, dar ese dinero para llevar el mensaje al mundo. Cristo está esperando realmente mientras nosotros podemos dar. Terminemos la lectura. Es muy deplorable que a algunos de los que profesan la verdad presente les duela hacer un sacrificio tan leve como el de entregar a los mensajeros el propio dinero de Dios, que Él les prestó para que lo administren. Aquí está una de las profecías que el pueblo de Dios debe saber, que cada uno de nosotros ya estamos revelados. Necesitamos fe para entender estas últimas dos líneas. Hace días atrás habíamos estudiado que los acontecimientos finales serán rápidos, que la crisis vendrá una sobre otra y será imposible, dice, aún salir de las ciudades. Pero en esos tiempos difíciles, la profecía dice que el evangelio que no se ha predicado en tiempo de libertad, dice, lo tendremos que hacer, dice, en los momentos más difíciles, más prohibitivos, cuando sea imposible para el ser humano predicar, por el Espíritu Santo, dice, nos llevará, dice, y abrirá el camino. Entonces, de ese tiempo está hablando aquí. Dice, es muy deplorable que algunos de los que profesan la verdad presente les duela hacer un sacrificio tan leve como el de entregar a los mensajeros el propio dinero de Dios, que Él les prestó para que lo administrasen. O sea, el Hijo de Dios, el convertido, el justo, el santo, el consagrado, ya no es su dinero. Porque aquí dice, es el propio dinero de Dios, ya dice. Porque nosotros en la conversión debíamos haber entregado a Dios. Y Dios nos confía como mayordomos administradores. Ahora el administrador tiene que entregarlo, dice, porque no es su dinero, es dinero de Dios. ¿A quién lo va a entregar? ¿A la iglesia? No. Entregar a la iglesia, ese es otro deber. A la iglesia se entrega los diezmos, las ofrendas. Se entrega todo lo que la iglesia pide. No está hablando aquí de eso, sino está aquí hablando de entregar a los mensajeros que en tiempo difícil están ya llevando el mensaje de lugar en lugar. Mensajeros que han dejado su casa, su familia, sus cosas, todo. Ellos necesitan, dice, el dinero de Dios porque son mensajeros de Dios. Porque Dios nos prestó solamente para que lo administrásemos, dice. Porque el viejo hombre que era dueño ya murió y lo entregó a Jesús, el dueño de este mundo. Así que los mensajeros están esperando posiblemente. El Señor nos da sabiduría cómo conocer a esos mensajeros. Ya hemos visto, conoceremos, dice, por el Espíritu que tienen. Si tienen el Espíritu de Dios, ¿cómo serán? Tendrán luz, conocerán pues el mensaje completo de Dios. ¿Qué más tendrán? Tendrán, dice, poder. Habrán recibido el poder del Espíritu Santo. Tercero, hemos visto, tendrán mucho amor, mucho gozo y mucha paz. Por el amor se conoce. Pero habrá otros mensajeros de Satanás también que hemos visto. Está en Primeros Escritos, página 55. También Satanás dice, pondrá delante, dice, a sus mensajeros. ¿Quiénes son? Son nuestros mismos hermanos que no fueron santificados por la verdad. A ellos Satanás les dará, dice, un poder similar. Ellos, dice, tendrán luz también, porque ellos son vírgenes fatuas que defendieron la verdad, tienen fe pura, conocen la teoría del Evangelio, tendrán luz para predicar. Pero dice de Satanás, ¿qué hará con ellos? Les dará mucho poder. Satanás entonces, ¿qué va a dar? Mucho poder. Así que esa es la diferencia, de que cómo el enemigo va a querer engañar a quienes, aún a los escogidos. Necesitamos conocer entonces
a quienes nosotros podemos entregar. Ahora vamos a seguir dando lectura en Alza tus ojos, página 353. 353. Dice: los que han prodigado su afecto a los tesoros terrenales sin tomar en cuenta las riquezas celestiales recibirán pronto su recompensa. Perderán los tesoros terrenales por las cuales vendieron sus almas a Satanás. Así que los que no entregaron a Cristo todo lo que tienen, así como los discípulos dijeron: Señor, todo hemos dejado. Entonces ahora en ese tiempo difícil, en los días finales de la historia de este mundo, igual van a perder sus tesoros terrenales. Igual dice, no les va a servir ni su título, ni su trabajo, ni su dinero, ni su casa, ni su fábrica, ni su negocio, nada les servirá, dice, porque vendieron sus almas a Satanás, dice. Por eso necesitamos comprender estas verdades. No quisiéramos que malentiendan los hermanos. Estamos tratando de diferenciar. No estamos estudiando sobre diezmos y ofrendas. Si hubiera tiempo podemos estudiar. La Iglesia tiene el deber de poder enseñar a que seamos dadivosos. Pero aquí está hablando en un tiempo cuando es difícil. Por ejemplo, ahora en estos días. En estos días los obreros de la Iglesia ya no están recibiendo su sueldo. ¿Por qué? Porque la Iglesia ya no tiene lo suficiente. Apenas están recibiendo para sobrevivir. Porque tampoco los creyentes ya no pueden mandar, porque está difícil la situación. Entonces, así va a ser en los últimos días. Esto es solamente una pequeña muestra. Vamos a entrar a ese tiempo, donde entonces será peor difícil entregar nuestro dinero a la Iglesia para que la Iglesia lo administre. Y si se puede, bueno, hay que seguir dando el diezmo. Aquí está hablando del dinero del Señor, o sea, del capital. Porque el diezmo es el 10%. No, aquí está hablando del 90%. El 90% Dios nos va a dar, dice su Espíritu Santo, para administrarlo. No con nuestra sabiduría, no como queremos, no a quien nos conviene dar, sino el Espíritu de Dios nos debe dirigir. Vamos a leer en Conflicto y Valor, página 190. Está también en Comentario Bíblico, tomo 2, 1026. Dice: aunque le sean arrebatadas las posesiones mundanales, el creyente se regocija en su tesoro terrenal, cuyas riquezas no pueden perderse en ningún desastre terreno. Así que va a haber también otra clase de creyentes, que yo no sé por qué motivos no pudieron liberarse de las cosas de este mundo. Pero cuando sus posesiones sean arrebatadas, dice, ellos lo tendrán que dejar nomás. Y se regocijarán, dice. Felices ellos abandonarán y dejarán, dice, porque no lo hicieron en el tiempo de libertad. Porque esas riquezas tampoco ya no le pertenecen, dice. Así es. En Hijos, Hijas de Dios, página 249, dice: gozan de una paz que el mundo no puede dar ni quitar. La pérdida de los tesoros terrenales no los desespera ni los deja desamparados. Esa es la promesa de Dios en el nuevo pacto. Así que Dios tiene todo asegurado. Sigamos aprendiendo. La pregunta para nosotros, hijos e hijas de Dios, 236. ¿Cómo pueden los que esperan estar de pie en torno del trono de Cristo y ser revestidos con su justicia, desconfiar de Dios y temer que Dios los abandonará a la necesidad? Esa es la pregunta. ¿Dónde está la fe? Dice. Nuestro Padre Celestial alimenta a los cuervos. ¿No nos alimentará mucho más a nosotros? Si tenemos una correcta visión de Cristo, no permitiremos que nada se interponga entre nosotros y Él. Así que si entendemos el Evangelio, si entendemos, dice, tenemos una correcta visión de Cristo, conocemos a Cristo, a Dios, al Espíritu Santo, entonces, dice, no dudaremos
Entregaremos todo y dependeremos de Él. Si Él alimenta a todo el mundo, si Él alimenta a los animales, ¿por qué no nos dará? Dice. ¿Qué dice el Discurso Maestro de Jesucristo, página 84? Por todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Bueno, está mencionando la Biblia, que el mundo dice busca las cosas del mundo. Pero Jesús dice, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de esas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. He venido para abriros el reino de amor, dice Dios, Cristo, un reino de justicia y paz. Abrid el corazón para recibir ese reino y dedicad a su servicio vuestro más alto interés. Aunque es un reino espiritual, no temáis que vuestras necesidades temporales serán desatendidas si os entregáis al servicio de Dios. El que es todopoderoso en el cielo y en la tierra, proveerá todo cuanto necesitáis. Así que más del 100% está asegurado. Así como Jesús les dijo a los discípulos, si ustedes han dejado todo, dice, para seguirme, ustedes tendrán 100 veces tanto. ¿Qué es eso? Aunque nosotros ahora somos convertidos creyentes espirituales, hombres espirituales, naturaleza espiritual, estamos en el reino espiritual, dice. No temáis que vuestras necesidades temporales sean desatendidas. No piensen que ustedes van a morir de hambre, en otras palabras, o no van a tener vestido o casa, dice. Si ustedes se han entregado, dice, a Cristo, Él proveerá todo cuanto necesitáis, dice. Dios es vuestro Padre, así como un padre provee a sus hijos desde que nace hasta los 8 años, así Dios los proveerá, dice. Algo más, hijos, hijas de Dios 121. Cristo no nos ha prometido ayuda para llevar hoy las cargas del mañana. Ha dicho, bástate mi gracia. Pero su gracia se da diariamente, así como el maná en el desierto, para la necesidad cotidiana. Como los millares de Israel en su peregrinación, podemos hallar pan celestial para la necesidad de cada día. Discurso Maestro de Jesucristo, página 85 también está. Así que ¿para qué os preocupáis para el día de mañana? Dice. El egoísta no más se preocupa por el día de mañana, dice. El que tiene el Espíritu de Cristo dice, bástate mi gracia. Pablo dijo, todo lo que venga a la mano para hacer en el día, lo que Dios te ponga, hazlo según tus fuerzas. Dios solo da gracia, dice, ayuda, bendición para el día nada más. Dios no bendice nunca para mañana. Así como el maná en el desierto era para cada día. Solo el viernes daba para el sábado más. Solo para la necesidad cotidiana Dios alimenta a sus hijos. Tenemos para terminar ya acerca de los bienes de este mundo. La hermana White cuenta su experiencia a fin de conocerle 223. La hermana Elena Harnon de White dice, por fe penetro de las tinieblas a la gloria. A veces he sido llamada a pasar por dificultades financieras, pero no me preocupo por el dinero. Dios cuida de mis asuntos. Hago todo lo que puedo, y cuando el Señor ve que es mejor que yo tenga dinero, me lo envía. En lugares celestiales 249. Así a todos los siervos de Dios, a todos los justos, santos, a todos los mensajeros, Dios nunca hizo faltar. Aun si ustedes estudian deseado a todas las gentes, dice que cuando los discípulos dijeron, Señor, hemos dejado todo nosotros, ¿qué tendremos? Y estando con Jesús durante 3 años y medio, Jesús nunca les pagó sueldo, nunca les dio ni siquiera propina, pero nunca les faltó nada a ellos. Pero ahora, ¿qué pasó con sus familias? Ellos, como no recibían dinero, atendían de gracia. Ellos nunca mandaron dinero a su familia. Alguien podría decir, su familia seguro pues habrá sufrido hambre, habrá pasado necesidad. No, deseado todas las gentes dice, Dios dice que es
el Dios amoroso y bondadoso, dice, nunca hizo faltar a sus familias nada, dice Dios. Dios se encargó, porque ellos trabajaban para Dios, seguían a Dios, servían para Dios, eran hijos de Dios. Dios se encargó, dice, de proveerles, nunca les faltó a ellos nada. Si sus familias, dice, nunca se quejaron, nunca vinieron con el pedido de que, bueno, ¿por qué no nos mandas? ¿Por qué no nos das? No, Dios es sabio y misericordioso y poderoso. Terminemos de leer. Dios conoce nuestras necesidades y ha hecho provisión para satisfacerlas. El Señor tiene una tesorería con abundantes provisiones para sus hijos y puede darles lo que necesitan en todas las circunstancias. Entonces, ¿por qué no confiáis en Él? Ha hecho preciosas promesas a sus hijos a condición de que obedezcan fielmente sus preceptos. No hay ninguna carga que no pueda quitar, ninguna tiniebla que no pueda disipar, ninguna debilidad que no pueda transformar en poder, ningún temor que no pueda apaciguar, ninguna aspiración digna que no pueda guiar y justificar. Ahí termina, hermanos. Ese es el dueño de aquel mensaje precioso de justificación por la fe. Dios no solamente nos quiere mandar un mensaje, Él viene con el mensaje mismo y Él quiere estar con nosotros llevando ese mensaje en nuestras vidas. Y Él quiere suplir todas nuestras necesidades. Necesitamos pues entonces fe solamente. Si tenemos fe como un granito de mostaza, entonces todo obstáculo que impide entregarnos y entregar todo lo que tenemos será fácil, será una dicha, una alegría. Eso es lo que en el estudio anterior hemos tratado. Si hay alguna cosa que ha quedado vacío, ustedes pueden estudiar y buscar. Pueden también, como ya les dijimos, mandarnos preguntas, sea por estos medios de internet o pueden también preguntarnos por celular. Y si necesitan algún material también, si es que tenemos a mano, podemos proveerles también. Ahora sí vamos a continuar estudiando. Ahora vamos a entrar a estudiar qué es lo que el ser humano tiene dentro, qué tenemos en el corazón, qué tenemos en la mente, qué tenemos en nuestra vida interna. Eso es lo más importante. Dice que esa es la carga más pesada. A ver, leamos, basado en San Mateo 11, 28 al 30. ¿Qué dice Jesús? Venid a mí todos los trabajados y cargados. Traed vuestras cargas, dice, yo os haré descansar. Entréguenme todas las cargas, dice, y quédense sin carga de la vida interna y externa. Y ustedes van a llevar, dice, mi carga es ligera, dice, suave. Mi yugo es fácil, dice, la obediencia es fácil. En otras palabras, la carga es vivir la vida en este mundo es fácil para Dios. Esa vida nos va a dar. Así como Jesús vivió durante 33 años. Él nunca tuvo necesidad. Aún compartía con miles de personas. Leamos en Lugares Celestiales 109. Dice, la carga más pesada que debemos llevar en esta vida es el yo. Ahí está la carga interior. La carga más pesada, dice, que debe llevar el ser humano es el yo. El yo es la cosa más difícil con la cual tengamos que relacionarnos. Al depositar nuestras cargas, dice, a los pies de Jesús, no nos olvidemos de depositar el yo a los pies de Cristo. Lo primero que necesitamos depositar es el yo. ¿Qué es el yo? Los estudiosos griegos lo llamaron el ego y comúnmente se llama egoísmo. Y bíblicamente, según espiritualmente entendiendo, es el egoísmo. En otras palabras, el amor egoísta, o sea, el amor distorsionado. El amor falso se llama el amor egoísta,
ego, el yo. Ese es el causante de toda nuestra vida de pecado. Esa es la raíz de todos los pecados, dice. Mientras tengamos el egoísmo, el yo en el trono, entonces siempre vamos a pecar, siempre vamos a desobedecer, nos va a faltar fe, siempre vamos a ser incrédulos. Por eso dice, a eso la Biblia lo llama, hijo mío, dice, dame tu corazón. Entrégame, dice, tu mente, dice, tu voluntad, en otras palabras. Necesitamos entregar a Jesús. ¿Y Jesús qué va a hacer? Jesús lo va a desechar, lo va a limpiar. ¿Y qué va a poner? Va a poner el amor verdadero. Y el amor verdadero, ya hemos estudiado, es la ley de amor. Es Cristo. Cristo es amor, Dios es amor. El Espíritu Santo va a derramar todos los días ese amor en nuestro corazón. Va a ocupar el trono del corazón el amor, Cristo, el Espíritu Santo. El egoísmo va a estar a un lado desechado. No va a desaparecer, ahí va a estar. Va a estar hasta la venida de Cristo. Eso estudiaremos también. El hombre carnal y el hombre espiritual. La lucha. Ese es otro estudio que pediremos a Dios que nos dé tiempo para estudiar. Leamos en nuestra elevada vocación 289. Vivir para el yo es perecer. La codicia, el deseo de obtener beneficios personales, separa el alma de la vida y de Dios. El espíritu de Satanás es acaparar, atraer hacia el yo todo. El espíritu de Cristo es dar, sacrificar el yo por el bien de los demás. Ahí está. El que vive para el yo, dice, para sí mismo, para el egoísmo, va a perecer. El hombre con naturaleza pecaminosa, el hombre egoísta, termina mal en este mundo. Por más que sea sabio o ignorante, por más que sea rico o pobre, por más que sea de la clase más elevada o de la clase más baja, todos terminan mal en este mundo. El egoísmo lleva a todos los males. El ser humano llega, pues, se ocupa toda su vida afanándose, buscando las cosas de esta vida como un esclavo voluntario. Y se acaba buscando, no tiene tiempo ni para dormir bien, ni para comer bien, ni para vestirse, ni para disfrutar. A la final termina enfermo, a la final termina ciego, sordo, calvo, con bastón, en silla de ruedas, con cáncer, con leucemia, con estas gripes modernas. Esa es la consecuencia de confiar en el yo, vivir en el yo tal como hemos nacido. En Deseado todas las gentes hemos leído, creo ya, o leeremos después, ese egoísta, dice, también busca la salvación, quiere salvarse. Le gusta ser religioso también, pero quiere cumplir la Biblia, la palabra de Dios, con el egoísmo, con el amor propio. Ese es otro estudio que necesitamos estudiar. Ya por lo menos tenemos una idea, hemos estudiado el espíritu de los fariseos, era el espíritu egoísta. Así es. ¿Y qué es eso? Es la codicia, dice, deseo de obtener todos los beneficios personales en el mundo, buscar todo beneficio. Ese es el yo. Si tenemos ese deseo, ahí está el yo. Solamente somos seres egoístas, religiosos. Y nos separan, dice, ¿de quién? De Dios, de Cristo. ¿Y con quién nos une? El espíritu de Satanás, dice, es acaparar y atraer todo para el yo. Todo el mundo gira en torno al yo. ¿Quién dirige al yo, al egoísmo? Satanás. No necesita invitarlo. Decía a todas las gentes, dicen, no necesitamos decir, bueno, yo renuncio a Dios y yo me voy a unir a Satanás. No. Basta que el ser humano esté apartado de Dios, que no está unido, conectado, no tiene el amor de Dios, no tiene el Espíritu de Dios, entonces Satanás automáticamente se posesiona. No necesita ser invitado. Él dice que es prepotente y domina, porque el egoísmo le obedece, porque él inventó. Cuando Adán y Eva cayeron,
el amor se retiró y el egoísmo que Satanás les había engañado se posesionó y ellos se tornaron siervos de Satanás. Pero el Espíritu de Cristo dice dar, sacrificar al yo para el bien de los demás. El Espíritu de Cristo, bienaventurada cosa es dar que recibir. Y el Espíritu de Cristo utiliza al yo, al hombre carnal, al hombre natural, humano, le utiliza, dice, como un instrumento, le hace trabajar. Eso es otra ciencia de la vida espiritual que necesitamos estudiar. Vamos a recordar aquí 2 párrafos del Espíritu de Profecía que ya habíamos leído en un estudio anterior. Está en Comentario Bíblico, tomo 6, 1075, y Testimonio para Ministros, 395. Dice así: han sido bautizados, pero fueron sepultados vivos. No murió el yo, y por lo tanto no nacieron a una vida nueva en Cristo Jesús. Si ese egoísmo, si ese yo, si ese ego no está muerto, es porque no hemos renunciado. Entonces Cristo no pudo expulsar, no puede entrar. Entonces nuestro bautismo no tiene ningún valor a la vista de Dios. Para la iglesia puede valer, para los hermanos puede valer, para nosotros también, pero para Dios no tiene valor. Sigue diciendo, pero cuando el yo muere y se experimenta la genuina conversión, no somos ya nosotros los que vivimos, sino que Cristo vive en nosotros. Y Él es la esperanza de gloria. El yo está muerto, pero Cristo es un Salvador vivo en nosotros. Testimonio para Ministros 395 hemos dicho. Y Mensajes Selectos, tomo 1, 448 dice: muchos están engañando a sus propias almas al vivir una religión fácil, acomodadiza y desprovista de la cruz. Pero Jesús dice en San Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y cargue la cruz cada día y sígame. Ese es el siguiente paso que el nuevo creyente tiene que continuar. Porque cuando el yo está muerto, ahora ya nació a vida nueva. Ahora tiene que cargar la cruz. ¿Qué es cargar la cruz? Ese es otro asunto que nos debe interesar. En este libro, A fin de conocerle, 94, dice así: la cruz de Cristo corta de raíz todas las pasiones y prácticas que no son santas. El creyente necesita pues entender estas dos ciencias: cómo renunciar y morir al yo, y cómo después cargar la cruz, porque el cargar la cruz va a cortar, dice, de raíz todas las prácticas pecaminosas, todas las pasiones, todo el amor al mundo, todo lo que no es santo. En Dios nos cuida 123 dice: si Jesús viniera con riquezas y placeres, muchos lo recibirían alegremente y se apresurarían a coronarlo como el Señor de todos. Si viniera con riquezas y placeres, no. Si solo pusiera a un lado su humillación y sus sufrimientos y exclamara a Jesús: el que quiere venir en pos de mí, agrádese a sí mismo y goce del mundo y será mi discípulo, multitudes creerían en él. Pero así el Espíritu de Profecía aplica San Lucas 9:23 al revés. O sea, un llamado pervertido. Jesús no dice: el que quiere venir en pos de mí, agrádese a sí mismo, goce del mundo y será mi discípulo. Si fuera así, dice, si Jesús viniera trayendo, dice, las bendiciones materiales, las bendiciones de este mundo, los conocimientos de este mundo, multitudes, dice, seguirían a Jesús. Por eso el mundo se ha llenado de multitud de religiones. El Evangelio necesitamos comprender correctamente. Así que hemos llegado a la esencia misma de la conversión: morir al yo y después cargar la cruz y morir en la cruz. Ahora vamos a avanzar un poco más,
porque todavía tenemos un poco de tiempo, vamos a tratar de introducirnos qué es ese yo, qué es ese ego. Primero vamos a ver según la Biblia, qué dice la Biblia acerca del egoísmo. Y después en otro estudio más profundo trataremos el espíritu de profecía, cómo lo presenta, cómo explica, cómo nos quiere hacer entender. Pero ahora, según la Biblia, ¿qué es eso? Y luego también, en el próximo estudio, podremos también un poquito para cultura, para conocimiento, para reflexión, qué dice el mundo acerca del yo, del ego. La educación del mundo mucho se ocupa de hablar del ego, del yo. La psicología está fundada sobre el yo, sobre el egoísmo. Y su esencia es, dice, tú puedes, dice. Eleva tu autoestima, dice. Prepárate, dice. Tú puedes mejorar. Ese es el yo. Al egoísmo lo educa, al egoísmo lo levanta, al egoísmo lo lleva adelante. Pero en la próxima podremos un poquito estudiar sobre eso. Pero lo más importante para nosotros es la Biblia, la palabra de Dios, que nos enseña acerca del yo. El yo es nuestro mayor enemigo, porque si no, no hay nuevo nacimiento. Recuerdan los hermanos en 2 Corintios capítulo 5, hemos leído el verso 14 al 17, allí está el nuevo nacimiento. Podemos repetir, es bueno a veces repetir la palabra de Dios. 2 Corintios 5, 14 al 17. 17 termina diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son aquí hechas nuevas. ¿Cuáles son las cosas viejas? Todo lo que nos hemos ocupado en nuestra vida pasada, desde que hemos nacido hasta el día que hemos aceptado a Cristo. Eso ya es conocido, ya es viejo. Eso ya no debe volver en la vida nueva. Y todo debe ser nuevo. Nuevo trabajo, nueva vida, nuevos pensamientos, nuevos motivos, nuevos planes. Todo eso el Espíritu de Profecía lo detalla. Pero, ¿cómo se llega a ser nueva criatura? Volvamos al versículo 14. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto que si uno murió por nosotros, por todos, y luego todos murieron. Necesitamos, dice, aceptar el amor de Cristo y recibir el amor de Cristo. El amor de Cristo nos constriñe. Dice, si Cristo murió por amor por nosotros, nosotros también tenemos que morir, dice. ¿A qué muerte se refiere? 15. Y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El que acepta la muerte de Cristo, también acepta morir al yo, al egoísmo. Y ya no va a vivir, dice, para sí, porque ya el egoísmo ya murió. Ahora, aceptando a Cristo el amor, ya no vive para sí mismo, ya no trabaja para sí, ya no busca para sí, ya nada para sí, sino ahora busque, trabaja y vive para el que murió, Cristo, y resucitó, dice. 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Pablo con toda alegría dice, ahora dice, ya no conocemos a ese hombre antiguo, viejo, ya está muerto para nosotros, ya no vive. Y aún si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. Ni a Cristo, dice, según la carne, porque Cristo nunca vivió en la carne, pero nunca vivió para la carne. Tomó la carne humana, pero nunca vivió para la carne. Así nosotros, dice, la carne, el yo, el egoísmo permanecerá en nosotros. Pero si Cristo entra en nuestra vida, ya no viviremos para nosotros, para el yo, sino será para Cristo. Y termina diciendo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Así que ese es el yo que se ocupa en sí mismo. A eso la Biblia lo llama vivir para sí, vivir para la carne, el hombre natural, el hombre animal, qué sé yo. Bien, entonces, para el ser humano
el yo, el ego, es su mayor enemigo. Hasta la sabiduría del mundo lo reconoce así. Ya estudiaremos un poco de eso, dijimos. Pero ahora veamos. El hombre egoísta, entonces, ha nacido y vive, ¿qué cosa? Buscando las cosas externas que le interesa. Todo lo que con su ojo ve, eso busca y cree en lo que ve. Pero la fe verdadera cree en cosas invisibles, habíamos estudiado. El hombre egoísta lucha en el campo económico, en el campo comercial, en el medio social, en el campo intelectual. Quiere tener buena salud, pero lucha, pero nunca encuentra satisfactoriamente al 100%. Solo hasta cierto punto puede lograr y mejorar, pero siempre fracasará. ¿Por qué lucha? El yo con el fin de vivir bien, ser feliz, vivir en paz, con salud, pero termina en frustración y fracaso. Podemos leer la historia de Salomón en Proverbios. Salomón también fue tentado con el hombre viejo. Como su hombre viejo estaba ahí, desechado, se levantó un tiempo y lo desplazó al hombre espiritual Salomón. Y Salomón se fue a buscar el mundo. Y reunió todas las cosas del mundo, todo lo que se ve, lo que se puede probar, lo que se puede tocar. Salomón dice, todo he tenido. Lean ustedes la historia de Salomón. Para la final, ¿cómo terminó? Dijo, todo es vanidad. Solo me ha llevado, dice, aflicción de espíritu. Y reconoció y se arrepintió y abandonó. Dijo, Señor, libérame. Así es, hermanos, la historia de la Biblia del egoísmo. Entonces, la mayor lucha que el ser humano tiene que reñir cada día es contra un enemigo interior que está en nuestra mente, que está en nuestro corazón. ¿Qué se llama? Se llama el yo, el ego. Es el causante de todos los males que nos acontecen en la vida, de todas las injusticias que nos hacen y nosotros hacemos, del pecado, de toda clase de pecado, de las tristezas, de los vicios, de los malos hábitos, malas costumbres, del engaño, que engañamos y nos engañan, de la enfermedad. A la final nos trae perdición eterna. ¿Quién no vive en este mundo engañado? Así como ustedes y yo pasé muchos años en las actividades de la iglesia del mundo, engañado y engañando también. Por eso todo hombre, dice, nace mentiroso, engañador. Pero ese engañador, ese mentiroso debe morir. Hay que desecharlo, renunciar, para que Cristo nos pueda liberar. Entonces, a todos mis hermanos y mis hermanas, a todos los amigos, a todos los que nos escuchan, tu mayor enemigo entonces no es otra persona, no es tu prójimo, no es tu vecino, no es el que te odia o el que te trata mal, no es el competidor que te hace competencia, o no es tu contrario. No, nuestro mayor enemigo está adentro. Ese es tu mayor enemigo, no está afuera de ti, eres tú mismo. Es difícil, es fastidioso y aún exasperante, difícil de aceptar que nosotros somos el enemigo. Aquí adentro está nuestro enemigo. En vano pensamos en las cosas de afuera. Nuestro yo, nuestro ego, es la raíz o la fuente de todos los males que nos impulsa hacia abajo, hacia lo terrenal, hacia las cosas de este mundo y hacia todos los pecados que existen en el mundo. Entonces, hay una lucha interna, personal, que estamos enfrentando cada día. Y del resultado de esta lucha depende una vida de felicidad o una vida de desdicha. Si vivimos felices todos los días, entonces ya nuestro yo está muerto. Ya en el bautismo capaz lo hemos condenado a muerte, hemos renunciado. Pero si vivimos una vida de desdicha, siempre infelices, entonces ahí está el yo, es el causante. Vivimos una vida de alegría o de tristeza, una vida de santificación o una vida pecaminosa, una vida llena de salud, de restauración o una vida de enfermedad cada vez peor.
En fin, una vida eterna o una perdición y muerte eterna. Está en nuestras manos escoger. Es la misma esencia de los pactos. Dios tiene su pacto eterno, dice, escoge la vida. Yo te pongo la vida, yo te pongo todo, dice. Renuncia al pecado, al mundo, dice. Acéptame, dice. Pero el hombre, pues, Satanás, es inventar el antiguo pacto. El antiguo pacto que dice, no, dice, tú puedes, dice. Tú puedes mejorar. Tú puedes aprender en la iglesia, dice. Tú puedes aprender a obedecer la ley. Tú puedes santificarte, puedes perfeccionarte, dice. Dios te va a bendecir. Dios te va a dar su espíritu. A la final Satanás nomás sopla su espíritu. Como ya hemos visto, el espíritu de Satanás, ¿cómo es? Un espíritu, dice, donde no hay tristeza, gozo, paz, sino es una vida llena de luchas, contiendas, peleas, de rencores, de iras, de hacerse justicia a uno mismo, de mirar mal, de pensar mal, de criticar, de juzgar, de responder, de contestar. Eso espíritu Satanás sopla, dice, le da. Entonces, ese es el estudio que estamos realizando acerca del yo. Entonces veamos cómo lo llama la Biblia. En Romanos capítulo 7, versos 17 al 21, la palabra de Dios al yo o al egoísmo que está en nosotros, quien nos lleva a hacer toda clase de males que no queremos, el apóstol Pablo lo llama el pecado que mora en mí. O dice el mal que está en mí. Así que ese pecado que mora, vive dentro de nosotros, ese es el yo, el egoísmo. Por eso Pablo dice, yo quiero hacer el bien, dice, pero cuando ya quiero hacer el bien, ya no lo hago, dice. Siempre fallo, siempre fracaso, siempre pienso mal, hablo mal y hago mal las cosas. Entonces yo no soy el que hago, sino el pecado que mora en mí, dice. El mal está en mí, dice. Esa es la raíz de todos los males. Así lo llama apóstol Pablo. Y a la final, Pablo entendió y reconoció. Dijo, miserable hombre de mí. Soy miserable, dice, ni mi sabiduría, ni mi capacidad, ni mi poder, ni mis talentos, ni mi preparación no puede dominar a ese pecado, a ese yo, a ese egoísmo, dice. Me rindo, dice, miserable hombre de mí. Se echó a los pies de Jesús en el polvo. Ahora sí que dijo Pablo, ya no vivo yo. El pecado está destinado a muerte, dice. Con Cristo estoy juntamente crucificado, Gálatas 2:20. Cristo me da la victoria, dice. Ahora, dice, vivo en la fe del Hijo de Dios. Pablo llegó a comprender eso y entregó el yo ¿a quién? A Cristo. Nosotros no podemos vencerlo, dice Pablo. En Gálatas 5:16 y 17 y 1 Juan 2:15 y 17, la Biblia lo llama los deseos de la carne. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Así lo llama. Esa es su principal base del yo, del egoísmo. Se ocupa en los deseos de la carne, lo que el ser humano desea, todo lo que desea buscar, cueste lo que cueste. Para encontrar esas cosas, pues atropella a los seres humanos, pasa por encima de ellos, los desprecia, los engaña, les sutilmente trata de manejarlos, se aprovecha, qué sé yo, los deseos de la carne. Es la sensualidad de los placeres y los vicios. Dice también los deseos de los ojos. Es la codicia que mira a los demás con envidia y codicia. Todo lo terrenal y que busca satisfacer sus apetitos egoístas a expensas de los demás. El ojo codicia, envidia. El ojo del egoísta mira a los demás con desprecio. Ese egoísta se educa, se prepara, tiene su título,
tiene muchas cosas y se eleva por encima de los demás, y a los demás los mira abajo. Es la clase superior, la clase media. Y a la clase baja que no tiene los pisotea, los desprecia, los critica. Ese es el egoísmo y se va a ganar problemas. Porque llegará un momento en que dice la clase baja se va a rebelar contra la clase alta. Y ahí termina el mundo. Santiago habla de eso, la lucha social en las ciudades. Y el tercero es la vanagloria de la vida, dice la Biblia. La vanagloria de la vida es el orgullo, la soberbia, que rebaja y humilla a los demás. Ese es el orgullo, la exaltación propia. El ser humano, pues, estudia para ser orgulloso con su título, con su profesión. El ser humano trabaja y gana dinero para ser orgulloso. Tiene casas, carros, bienes para ser orgulloso, empresas. El ser humano, pues, es una autoridad en este mundo y es orgulloso. También cuando está en la iglesia, el yo tiene cargos, se prepara, predica la teoría del evangelio, la letra, y es orgulloso por su religión como los fariseos. ¿Qué dice el orgulloso? Dice, mi iglesia es la verdadera, los demás no valen. Nosotros, dice, sabemos la verdad, los demás no saben nada. Y nosotros cumplimos, dice, nosotros practicamos todo y los demás no pueden, dice. Ese es el orgullo religioso del yo. No piensa en los demás. Si los demás no están pues en la verdadera iglesia, entonces el Espíritu de Cristo, ¿qué hace? Deja todo lo que tiene y va a buscar a esos. Así como Jesús dejó el cielo y vino a buscar a este mundo. Si los otros no saben la verdad toda, entonces va a enseñar. Pero primero tiene que ir con el maestro de los maestros. Tiene que estar en la escuela de Cristo y ahora con Cristo va a enseñarlos. Si los demás no pueden practicar, no tienen buen carácter, entonces Él tiene que llevar a Cristo, la justicia de Cristo, el vestido nuevo. Esa es la diferencia. En el libro de Filipenses 2:21, también la Biblia, Dios dice que el egoísta siempre busca su propio provecho, dice, así la Biblia dice. El ser humano busca lo suyo propio. Entonces, ¿quién es? Es el egoísta. Y todo hacen por precio, dice el profeta Miqueas 3:11. El ser humano dice, yo soy bueno, dice, yo trabajo para los demás, yo sirvo a los demás, dice. Pero todo trabajo, todo servicio es por precio, por dinero. Entonces es egoísta. O el que Pablo dice en 1 Corintios 13, el amor. Si uno dice regala sus bienes, si uno reparte sus bienes, dice, por sacar un provecho, entonces también es egoísta también. Así es, hermanos. Y en 2 Timoteo capítulo 3, el verso 2, ¿qué nos dice? Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios. Amadores de sí mismos. El egoísta se ama a sí mismo. Y ama a sí mismo y tiene también el amor filial, ama a su familia, nada más. Y a los demás no. En 1 Juan 3:17 dice, dice, bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra contra él su corazón. Y en Lucas 12:17 al 21 dice, acumula todo para sí y su familia solamente, todos los bienes de este mundo. Y granjeará todo el mundo y perderá su alma, dice. Ese es el egoísta. Todos los males y pecados está personificado en el diablo. Quien es el que tienta, seduce, hipnotiza, arrastra toda clase de males. El egoísta es su esclavo del diablo y se torna en un juguete en las manos del enemigo, el cual lo controla como desea. San Juan 8:34 y 44, Romanos 6:16. Entonces el egoísta, su padre es el diablo,
Y su Dios es el yo. Ese es su mayor ídolo. Mientras tenga el ídolo, entonces, Dios no puede entrar al corazón, porque Dios es respetuoso. Dios no violenta, no tiene ese carácter. Dios tiene amor, por el amor entra. Por eso a los discípulos les dijo: yo he venido a establecer el amor en el corazón, el reino de amor, el reino de gracia. El egoísmo es el yo en nuestro ser. Lucha por cubrirse, ocultarse, maquillarse, confabularse o ponerse una máscara. Como Adán y Eva se cubrieron con hojas de higuera para no dejarse ver el mal en que estaban por confiar en sí mismos y confiar en la serpiente, en Satanás. ¿Qué representaba esas hojas que se cubrieron? Justicia propia. Ese es el egoísmo. El egoísmo tiene su ropa, justicia propia. Jesús lo llama hipocresía, San Mateo 6, 1 al 7, San Mateo 23, 25. Podemos decir que el ego es una máscara que llevamos puesta entonces, que oculta nuestra real condición, nuestra naturaleza pecaminosa. El apóstol Pablo dice que estamos atestados de toda clase de males por dentro, Romanos 2, 29, 32, y estamos cubiertos con la justicia propia, la ropa humana, el carácter humano. Aparentamos ser buenos, pero no somos buenos. Pero gracias a la máscara del yo, nos mostramos aparentemente buenos, mejores que los demás en nuestra opinión. Jesús a esta clase de personas que lo llama sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de inmundicia. San Mateo 23, 25 al 29. San Mateo 15, 19 al 20. Pablo dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. 2 Timoteo 3, 5. Así que el egoísta religioso, el yo religioso, tiene apariencia de piedad. Se muestra buen religioso exteriormente, pero su corazón está lleno de descontento, odio, lleno de todos los males que Jesús dijo que el hombre malo tiene en su corazón. Entonces, ¿qué es la apariencia de piedad? Es la justicia propia, es el vestido del mundo. ¿Cómo lo llama la Biblia? Entonces, siendo así, si yo tengo la forma de piedad sin el poder, pertenezco a Babilonia. No importa cómo me titule a mí mismo, soy un babilónico. Tengo sobre mí una capa babilónica. Así que entonces podemos estar en la iglesia, pero tenemos la capa babilónica, el manto babilónico que nos cubre, justicia propia que Satanás ha inventado. Traigo, dice, a Babilonia para la iglesia donde quiera que vaya. Así, siendo que debo huir de mí mismo, ¿dónde queda Babilonia? ¿Dónde queda el mundo? Totalmente en el yo. Eso es lo que predicaron Jones y Waggoner en 1895, después de 1888. El egoísta entonces es autosuficiente, pero cuando comete errores, echa la culpa a los demás, así como Adán habíamos dicho. Pero el profeta Juan en Apocalipsis, ¿qué nos dice? No sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego en sabiduría, desnudo en carácter. Jesús desaprueba y no escucha a tales personas que confían en sí mismos y menosprecian a los demás. Lucas 18, 9 al 14, cuando fueron a orar al templo, ¿quién? El fariseo y el publicano. El fariseo que se lucía, que se alababa por su justicia propia, por su cumplimiento, salió vacío. Pero el publicano que reconocía que era pobre, miserable, ciego, desnudo y que necesitaba el amor, la misericordia de Dios, salió aprobado y con justicia de Cristo. Y el que tiene la justicia de Cristo ya tiene el carácter de Cristo, pero en Cristo. Si se aparta de Cristo, sigue siendo pecador. Si hoy, dice, estamos en buena relación con Dios, si hoy estamos con Cristo, si hoy el Espíritu Santo nos guía, ¿no? Si tenemos la justicia de Cristo, tenemos la salvación. Primera de Juan 5:12, que dice, el que tiene a Cristo tiene la vida eterna.
Que Dios bendiga su palabra. Hemos aprendido algo más en este día. Gracias a Dios por enviarnos sus palabras. El día de mañana continuaremos. Amén.